Ministerio Palabras de Vida Eterna, ministrando fe y esperanza en el Señor Jesucristo. Dijo entonces Jesús a los 12: ¿Queréis vosotros iros también? Y respondióle Simón Pedro: Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. Evangelio de San Juan, capítulo 6, verso 67 y 68. Esta semana, en Palabras de Vida Eterna, Efraín Abarca, de la ciudad de Puebla, México, nos comparte un estudio referente a un varón impulsivo, apasionado y valiente, pescador de oficio, mas después de ser elegido como un discípulo, el mismo Señor Jesús le transformó en un pescador de hombres, y pese a sus desaciertos, dudas y temores, fue restaurado por el Señor, y así llegar a ser uno de los principales e influyentes líderes de la iglesia primitiva. Pedro. Hola a todos, espero se encuentren muy bien. El día de hoy vamos a continuar estudiando la vida del apóstol Pedro y hoy vamos a ver a Simón Pedro, el discípulo de Cristo, y hay algunas cosas importantes que debemos considerar acerca de Pedro como discípulo y podemos mencionar muchos pasajes, muchas experiencias y vivencias que el apóstol Pedro tuvo que le enseñaron cosas. Pero yo creo una de las principales o la central que yo creo Dios tuvo que forjar mucho en el apóstol Pedro, y yo creo Dios quiere también forjarlo en nosotros, es que comprendamos y tengamos una completa dependencia de Dios. Vamos a leer en el Evangelio de Juan, en el capítulo 6, del versículo 63 al 69. Está Cristo hablando y dice: el Espíritu es el que da vida, la carne nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Mas hay algunos de vosotros que no creen, porque Jesús desde el principio sabía quiénes eran los que no creían y quién le había de entregar. Y dijo: por eso os he dicho que ninguno puede venir a mí si no le fuere dado del Padre. Desde esto, muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. Dijo entonces Jesús a los 12: ¿queréis vosotros iros también? Y respondiéndole Simón Pedro: Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna, y nosotros creemos y conocemos que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Estas palabras son emblemáticas, justamente de aquí nace el nombre de este canal, Palabras de Vida Eterna, pero lo que hay detrás es importante de comprender, porque Dios está diciendo esto. Hay algunos discípulos que ya no van, pero después se dirige a los 12, a este grupo especial de quienes yo estoy convencido que el apóstol Pedro era como su líder, su representante, y Cristo se dirige a ellos y les pregunta: ¿quieren irse ustedes también? Cristo no está rogando, Cristo no está ahí suplicando como por favor, sírveme porque lo necesito. No, Él es Dios y Él está probando la fe de estos hombres. Y Él les dice: ¿quieren irse también? Y Pedro dice esto: ¿sabes a dónde vamos? Solamente tú tienes palabras de vida eterna. Y para esto nos sirve un poco cómo quedó el estudio anterior, porque vimos acerca del apóstol Pedro como hombre, vemos cómo él comienza a seguir a Cristo, pero en Lucas 5, en el versículo 11, después de que tiene este encuentro con Cristo, después de que Pedro reconoce que es completamente pecador, dice el versículo 11: y como llegaron a tierra los barcos, dejándolo todo, le siguieron. Una de las principales cosas que Dios nos enseña, que tenemos que aprender como discípulos del Señor Jesucristo, es a tener una completa dependencia en Él. Y para esto hay cosas que debemos considerar, porque no solamente es hacerlo sin un entendimiento. Primero debemos entender qué nos sirve en este mundo, qué cosa hay en este mundo que podamos nosotros decir: eso
realmente vale la pena. Podemos pensar en, no sé, pueden ser nuestros trabajos, puede ser algo que consideremos importante y lo es importante el trabajo, pero no es lo más importante, no es algo realmente trascendental. ¿Qué tal de los estudios? Podemos decir, obtener estudio y tener mucho conocimiento es algo grande y es algo bueno, pero no es lo más grande, no es lo trascendental. ¿A dónde vamos? ¿Qué cosa en este mundo puede de veras llenarnos completamente? Y la respuesta es nada. El hombre tiene un vacío en su interior que nada ni nadie lo puede llenar, sino solamente Dios. Y Dios lo hace, como dice ahí, por medio de esas palabras de vida eterna. ¿Y por qué Dios hace eso? ¿Por qué Pedro se centra en eso y dice, mira, solamente tú tienes palabras de vida eterna, solamente tú tienes enseñanzas que de veras trascienden más allá del tiempo, de la sabiduría, de cualquier otra cosa? No hay nada más importante que Dios. Y la respuesta es porque Jesucristo es el Cristo. Es lo que dice, mira, sabes que solamente tú nos vas a llenar. ¿Por qué? Porque tú eres ese hijo del Dios viviente, ese Mesías, ese Emanuel, ese Dios con nosotros. Cristo es Dios hecho hombre. ¿Qué cosa más grande puede haber que estar con Él? No, no existe otra cosa más grande, no hay otra causa, no hay otro propósito al cual podamos entregar nuestras vidas que nos traiga tanta satisfacción y que a la vez sea algo tan importante y tan trascendental. Hace poco estudiaba esa historia de la reina de Seba. Cuando llega al palacio del rey Salomón, ella ve la casa que él construyó, ve la casa de Dios y dice, wow, eso es algo increíble. Y si ustedes lo estudian, lo es. Salomón dice que cubrió tantas cosas de oro y piedras preciosas y es algo increíble la casa que él hizo. Y esa mujer dice, mira, tus siervos, wow, ellos son dichosos. Las personas que trabajan para ti, cómo están vestidos, lo que tienen, eso es algo increíble. Cómo Dios trata a sus siervos. Y yo quiero mencionar tres cosas que tenemos como siervos de Dios y como digo, esto viene de una dependencia de Dios. Y la primera es la redención. Somos siervos de Dios porque Él nos compró. Él pagó nuestros pecados. Nosotros éramos esclavos del pecado. El apóstol Pablo dice, vendido a la sujeción del pecado, vendido al mal. Él dice, en mi cuerpo solamente mora el mal. Y Cristo nos redimió de esa maldición que está en nosotros. Él nos compró, Él pagó todo y nos liberó. Él nos hizo libres, pero es una paradoja que encontramos aquí, que Él nos hace libres, pero nosotros, por amor, vamos a volvernos siervos de Él. ¿Por qué? Porque es lo mejor que podemos hacer. No hay otra cosa a lo que podamos entregarnos sino servir. Y ahora servir verdaderamente a una causa, a un Señor que de veras es muy bueno con nosotros, que de veras trasciende los tiempos, las ideas, aún la ciencia. Eso es algo realmente increíble. Pero no solamente tenemos la redención, tenemos el cuidado de Dios para con nosotros. Dios cuida de nosotros, Él ve por nosotros. Y si pensamos esto en un contexto de servidumbre, como lo era en el Antiguo Testamento, el siervo estaba totalmente entregado al Señor, vivía ahí, y aún hay un pasaje en la ley donde encontramos que el Señor podía darle al siervo una esposa, y luego tenían hijos, y al final encuentras que cuando este siervo salía libre, pues él salía libre solo. Todo era de su señor, la esposa era de su señor, los hijos eran de su señor. Él dice, como entró, así va a salir. Y la verdad es que nuestras vidas a veces es así. Dios nos da tantas cosas, pero no son nuestras, son de Él. Nosotros solamente somos esos mayordomos que dependemos de todo lo que Él nos da. Y obviamente nuestro trabajo es administrar y cuidar lo que Dios nos da. Pero encontramos otra cosa que también para mí es importante y es la instrucción que Dios nos da. Cuando a lo mejor alguna vez han entrado a un trabajo o han empezado algo nuevo y lo que necesitamos es instrucción, ¿no? Este periodo que le llaman de capacitación. Necesitamos que alguien nos enseñe cómo tenemos que hacer el trabajo, ¿no? Que nos diga algunas cosas, mira, esto es mejor así, esto es mejor así. Pero Dios nos enseña todo. Hay un pasaje en el Salmos capítulo 119, versículo 125, donde David dice,
Señor, yo soy tu siervo, enséñame, dame la sabiduría que necesito para guardar tus mandamientos. Dios nos da una instrucción completa, porque la vida que tenemos en Él es completa. No solamente es una vida en la iglesia y Dios nos enseña cómo debemos andar en la iglesia, Él nos enseña cómo debemos andar en todo lugar, porque le pertenecemos completamente en el trabajo, en la escuela, en todo lugar. Dependemos de Cristo. Y debemos pensar esto y yo las invito a que reflexionen en qué están gastando su vida. Hay un pasaje en el libro de Samuel donde este hombre Joab, general del ejército de David, le dice a David, mira, de cierto morimos, y me gusta la ilustración que él usa, dice, somos como aguas derramadas que no pueden volverse a recoger. Si tú tienes, en aquel entonces no había piso, y si tú tiras el agua sobre la tierra, sobre a lo mejor el lodo, no la puedes volver a recoger. Y así es nuestra vida. Nuestra vida está pasando, está cayendo y no podemos recogerla, no podemos recuperar el mes pasado, no podemos recuperar años de nuestra vida y debemos considerar seriamente en qué estamos gastando nuestra vida, en qué lo estamos invirtiendo, si de veras esto es algo que nos trae, no solamente que nos traiga satisfacción, y ahorita vamos a hablar un poco de eso, que nos traiga lo que hoy le llaman autorrealización o propósito, pero si de veras es trascendental lo que estamos haciendo, si de veras es importante lo que estamos haciendo, a veces invertimos nuestra vida, nuestro tiempo en cosas que no son importantes, a veces puede ser nuestro trabajo, pero alguien más puede ocupar tu trabajo el día que mueres, a lo mejor puede ser en personas, ¿no? Inviertes tiempo en personas y después resulta que esas personas te fallan, te defraudan, yo no sé, pero debemos considerar si nuestra vida la estamos invirtiendo y la mejor cosa en la que podemos invertirlo es en Dios, en conocerlo a Él. El libro de Juan, Cristo dice, ¿sabes qué? ¿Qué es la vida eterna? A veces nos preguntamos, ¿qué vamos a hacer en el cielo? ¿Qué es la vida eterna? Y Cristo dice, mira, la vida eterna es que te conozcan. Vamos a estar conociendo a Dios cada vez más y más profundamente. Y es parte de lo que tenemos que hacer en esta vida. Yo encuentro cuatro cosas que es nuestro trabajo hacer como siervos, como discípulos de Cristo. Y la primera es, como dije, conocerlo. Debemos conocer más, saber más. Y encontramos mucho de Pedro en esto, ¿no? Conociendo, siempre Pedro preguntando, respondiendo, ¿cómo es nuestro Señor? ¿Cómo es Dios? Y conocerlo también a través de la experiencia, porque a veces hay cosas que no es suficiente que las sepamos o que las leamos en la Biblia. A veces Dios tiene que enseñarnos por medio de la experiencia, por medio de vivirlo en nuestra carne propia. Pero también el objetivo que tenemos es glorificar a Dios. Ese es nuestro trabajo como discípulos, que Él se lleve la honra, que Él se lleve la gloria, que todo lo que nosotros hagamos puedan ver a Cristo en nosotros. Eso es lo que enseña Cristo ahí en el Sermón del Monte. Dice que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en el cielo. Pero otra cosa también que tenemos que hacer es gozar de sus bendiciones. No todo es trabajo. Dios no es un Señor latigándonos ahí para glorifícame, glorifícame y haz esto. No, Él nos da bendiciones para que gocemos de Él. Podemos ver el mundo, podemos ver lo que hay y a pesar de que está corrompido por el pecado, podemos encontrar un placer y es un regocijo que tenemos en Dios. Un claro ejemplo de esto es David en el libro de los Salmos, como dice, mira, los cielos, algo hermoso, dice, cuenta la gloria de Dios. Podemos deleitarnos viendo la creación de Dios, probando, ¿no? El sabor que Dios dio a las cosas. Es algo increíble que podemos gozar de sus bendiciones, pero como discípulos tenemos también el trabajo de darlo a conocer a otros, de llamar a otros al Evangelio, a Jesucristo. No solamente es que nosotros lo conocemos a Él, sino que buscamos que otros conozcan a nuestro Señor Jesucristo. Y esta es la parte del evangelismo. El Señor nos salvó y justamente la primera cosa que Cristo hace con el apóstol Pedro, que le dice, tú vas a ser, es pescador de hombres, ganar hombres, anunciarle a los demás que Jesucristo puede ser también su Señor. Y eso es algo que va junto, ¿no? Señor y Salvador. Son dos cosas que aceptamos
las dos completamente cuando venimos a Jesucristo. Él es nuestro Salvador, Él nos perdona de nuestros pecados, Él nos da la vida eterna, Él hace todo por nosotros, pero también es nuestro Señor, también tiene autoridad sobre nosotros, también decide sobre nuestra vida. Y todo esto que he estado diciendo, pende de un punto, la dependencia en Dios. Debemos aprender a depender en Dios, a decir, ¿a dónde más voy? En todas las áreas, no solamente a lo mejor en nuestro propósito mayor, como decir, bueno, mi propósito mayor es servir a Dios, pero en cada pequeña área de nuestra vida, en cada decisión que tomamos, en cada situación que nos encontramos, siempre debemos tener en mente esto. Dependemos de Dios. Es lo que vemos cuando Pedro se ahoga, ¿no? Que es también otra escena muy emblemática del apóstol, donde él está y él va dando ahí unos pasos, pero empieza a titubear y esto es debido a su falta de fe y está ahí el Señor. El Señor siempre va a estar ahí para tomar nuestra mano cuando a veces somos faltos de fe, pero debemos reconocer, debemos basar toda nuestra fe única y exclusivamente en Cristo, nuestro Señor y Salvador. Así que si tú eres un cristiano, si tú eres una cristiana, si tú has aceptado a Cristo, yo te invito a que reconsideres esto y no solamente lo reconsideres, sino que lo vuelvas a poner en tu día a día, en tu mente. Dependo de Cristo. En todas las áreas, ese proverbio también es muy conocido, ¿no? ¿Sabes qué? No estribes en tu prudencia. Reconoce al Señor en tus caminos y Él va a enderezar tus veredas. Recuerda cuando tú creíste que no creíste en nada más, no creías en santos, no tuviste que creer en ti mismo, en tus obras, en lo único que necesitas creer es en Cristo Jesús. Y justamente esto es el Evangelio para ti. Si estás viendo esto y no eres salvo, deja de confiar en otras cosas. Mira, no hay nada ni nadie igual que Dios. Él envió a su Hijo, Él nos amó de una manera tan increíble y Él lo que pide es que creamos solamente en Él. Este es el primer mandamiento. Dice, amarás al Señor tu Dios de todo tu corazón y se pone implícito solamente a Él y aún en el orden de la ley. Este es el primer mandamiento. No tendrás dioses ajenos delante de mí y todo el Antiguo Testamento se centra en demostrarnos ese punto, demostrarnos la maldad que hay en el hombre, pero también la exclusividad que Dios está pidiendo. Dios no está comparado con nada. Hoy pasé por un colegio católico y tienen ahí calcomanías y lo siento si hay alguien aquí católico, pero ponen gloria sea a Jesús, María y José, pero eso no es así. La gloria es solamente para Cristo, porque nada ni nadie nos va a salvar. Él es el que murió. El libro de Timoteo dice, hay un mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre, el que se entregó por nosotros. María no murió en una cruz, José no lo hizo, ni aún el apóstol Pedro lo hizo, ¿no? A quienes muchos consideran la piedra de la iglesia, la piedra es Cristo, porque Él se entregó, Él la compró. Y si piensas que hay otras cosas que pueden darle sentido a tu vida, como la religión, como un trabajo, como un movimiento, como algo así, mira, nada de eso va a llenarte. ¿A dónde vas? ¿A dónde quieres ir? Nada va a darle de veras una llenura a tu espíritu, pero tampoco nada es trascendente. Todo se acaba, todo pasa. El cielo y la tierra van a pasar. Es lo que el versículo está diciendo. El cielo y la tierra pasarán. Pero Cristo dijo, mis palabras no pasarán. Palabras de vida eterna son las que Cristo está ofreciendo. Palabras que dan salvación. Y estas palabras son, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Esperamos que este video haya sido de enseñanza, edificación y bendición, y queremos invitarte a compartirlo. Ministerio Palabras de Vida Eterna, ministrando fe y esperanza en el Señor Jesucristo.